Proyecto Impacto, podcast oficial IF Chile. Partners: IF Chile, Global Ventures, Rocket U, Psicólogo Emanuel, Club Sports, Trapananda, Tour Shop, Sé Emprendedor. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Proyecto Impacto y me acompaña Alan Beckdorf y en esta oportunidad estamos nuevamente junto a Ana Bonal, quien estuvo ahí contándonos acerca de su historia, su vida, varios pasajes ahí. Y bueno, llegamos a la parte de Purpose Latam y queríamos saber acerca de esto, de esta organización que es tan grande, de Latinoamérica, que partió muy chico entre Europa y Estados Unidos. Entonces vamos a ir indagando acerca de qué es, cómo se creó y qué es la propiedad corporativa también, que es súper importante. Así que vamos allá. Bueno, Ana, pasando al tiro, la primera pregunta, ¿por qué se creó Purpose Latam? Muchas gracias primero que todo de nuevo por la invitación, un gusto estar acá y poder seguir nuestra conversación sobre Purpose Latam. ¿Por qué se creó? Se creó hace 8 años. Los fundadores, yo todavía estaba, bueno, lo que les conté en el episodio anterior, en mi búsqueda de propósito, en mi crisis de propósito, y mientras tanto los 4 fundadores de Purpose estaban ya ahí trabajando. Hace 8 años se juntaron porque todos desde distinto background llegaron a la misma pregunta sobre la propiedad de las empresas, la propiedad corporativa. Y bueno, todos de los fundadores llegaban más desde el lado de la cultura organizacional. Ellos trabajaban con metodologías muy innovadoras que en inglés se llama New Work y acá ocupamos la palabra de autogestión. No sé si han escuchado sobre como empresas autogestionadas, pero es un modelo muy horizontal de trabajo y de cultura organizacional. Autogestionada, ¿cómo sería eso? No, eso es para otro capítulo. Le paso el contacto de una persona que le puede contar más sobre empresa autogestionada, pero son modelos organizativos muy horizontal, ¿ya? En el cual como que el potencial de cada persona se muestra y colabora con lo demás, no hay estructura jerárquica. Entonces ellos dos estaban trabajando en eso y desarrollando trabajo de equipo, de empresa, trabajando de esta forma, hasta que las empresas donde ellos estaban trabajando fueron vendidas. Y todo cambió, o sea, todo el trabajo humano de colaboración, de potencial también para el desarrollo de la empresa, cambió totalmente y se destruyó con la venta de la empresa, ¿ya? Esto por el lado de 2 fundadores. Otro fundador es un emprendedor serial alemán, siempre como fundó empresas de propósito, entonces con un propósito social, medioambiental muy fuerte. Y en algún momento una de sus colaboradoras, de las trabajadoras, le hizo esta pregunta. Armin, me estaba preguntando el otro día, tú nos dices que siempre trabajamos para un propósito. Y eso lo siento, es verdad, me encanta, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nosotros estamos trabajando para ti. Tú eres el dueño de esta empresa y en algún momento tú puedes decidir de venderla o de cambiar también su propósito. Entonces, esa reflexión, esa pregunta, ese un poco desafío, lo llevó a reflexionar y pensar cómo podía estructurar su empresa y la propiedad de su empresa de una forma distinta. El otro cofundador, él llegaba más desde el lado de la regulación de las empresas, el todo el sector antitrust, que se entiende en español. Claro, sí, antifraude. Antitrust, en el cual él trabajaba para, de alguna forma, contener las empresas con las regulaciones y con los controles para que esas cumplieran con las normas. Perfecto. Y de alguna forma se dio cuenta que, pero la grande empresa, o sea, más una empresa tiene recursos, mejores son los abogados que tú puedes tener, claro. Y más son los trucos, los loopholes que tú vas encontrando. Entonces dijo, no, acá estamos tratando de contener la empresa desde afuera, y está bien, es necesario por un lado, pero necesitamos también actuar desde adentro. Y ahí el tema de la propiedad.
Ahí comienza la propiedad corporativa. Claro, ¿Qué es la propiedad corporativa? ¿Qué es la propiedad corporativa? Claro, porque después les voy a contar más lo que hacemos en Purpose, pero yo creo que primero es importante un poco la cancha, ¿cómo se dice? Claro, en la cancha, definir. Yo soy italiana, por si acaso, lo dijimos en el capítulo antecedente, por eso que me enredo con las palabras. Nivelar la cancha sobre qué es la propiedad corporativa, que es un tema del cual no hablamos, lo damos por sentado, de repente como se limita la conversación a esta discusión polarizada entre la propiedad pública, la propiedad privada de la empresa, y no profundizamos un poco más. La propiedad es lo que define quién decide en una empresa, o sea, quién toma las decisiones más fundamentales en una empresa. El dueño al final puede cambiarlo todo con una decisión. Y por el otro lado, define quién se beneficia del valor generado por la empresa. Esto desde un punto de vista jurídico se refleja en un conjunto de derechos. ¿Ya? La propiedad corporativa, yo cuando soy dueño de una empresa recibo acciones, por ejemplo, en una SPA, claro, recibo un conjunto de derechos. Por un lado tengo derechos a voto, derechos a, por ejemplo, elegir quién es el gerente de esta empresa, derecho a decidir, aprobar los balances, derecho a decidir cuántas de las utilidades se distribuyen como dividendos en ese año, derecho también a vender la empresa o liquidarla. ¿Ya? Eso yo tengo como dueño de esta empresa. Y por el otro lado tengo derechos económicos. ¿Ya? Entonces el derecho a recibir los frutos, los dividendos que la empresa genera o recibir el precio de una venta. Ahora, en la mayoría de las empresas estos derechos están unidos en una persona o en un accionista, claro, en el mercado. Claro. Sí, el directorio es otra cosa, ¿no? Porque el directorio, tenemos la junta de accionistas, nivel propiedad, el directorio ya estamos a nivel de administración. Perfecto, entiendo. Y el directorio sirve a los accionistas. Y ese es el tema, porque yo te decía en el episodio pasado que yo en mi empresa como que me enojaba con el gerente, que está a nivel de administración, claro, de directorio, pero después me di cuenta que por la estructura de propiedad que tienen todas las empresas, él estaba haciendo su trabajo, porque claro, su trabajo era maximizar el valor de las acciones de su dueño, servir a los dueños. Entonces la propiedad define a quién sirve para qué de la empresa. Entonces en eso se conecta también con el propósito, claro, ¿no? Entonces ahora quizás podríamos saber qué hacen en Purpose Latam. Claro, ¿qué hacemos? Es que ahí como que sigo en el sentido que esto es lo que le he contado hasta ahora, es el modelo tradicional de propiedad corporativa. Y lo que Purpose Latam propone, impulsa, promueve son estructura alternativa que permite a la empresa enfocarse, orientarse hacia un propósito de largo plazo y mantener su independencia. ¿Ya? Lo que hacemos en los modelos de propiedad que proponemos, que son varios, son muy diversos, es de alguna forma separar los derechos económicos de los derechos a voto. Entonces, mientras estos son unidos, estamos hablando al final, derecho económico, derecho de voto, estamos hablando de poder y dinero en las organizaciones. De eso se trata, en palabras más sencillas y más como aterrizadas. Y es algo que necesitamos conversar, porque ahora la empresa están como en este modelo tradicional, en el cual poder igual dinero, y lo vemos en distintas situaciones, claramente, pero ahora le estamos pidiendo también de hacerse cargo de temas sociales, medioambientales, de tener un propósito de largo plazo social o medioambiental. Y ahí hay un cortocircuito de las empresas, porque esta empresa, pensamos la propiedad como un sistema operativo, un lenguaje de computing. Las empresas jurídicamente están seteadas
para maximizar el valor del accionista, para servir a su propietario. Maximizar el beneficio. Y ahora le estamos pidiendo de hacer otra cosa y no estamos haciendo los ajustes a nivel de sistema operativo para que ellas efectivamente puedan resolver. Me gusta citar este profesor de Oxford que dice que el propósito de la empresa es buscar soluciones rentables, por supuesto, a los problemas, las necesidades de la sociedad y del planeta. Pero eso es distinto que maximizar el valor de las acciones. Claro, perfecto. Lo que hacemos entonces es proponer como estos modelos que separan poder y dinero y lo realocan los derechos de voto y los derechos económicos bajo dos principios, ¿ya? El primer principio, el principio de la autodeterminación. El control en la empresa, el poder, no se va al otro lado del mundo con inversionistas que están sentados en New York, etcétera, etcétera. Se mantiene cerca a la empresa. Y ahí tenemos distintos modelos de gobernanza que podemos eventualmente ahondar, algunos más tradicionales, otros como que involucran todos los stakeholders, hay mucha variedad. Pero el control en esta empresa no se vende ni se hereda, se transmite a personas que son los custodios o steward en inglés, para lo que conocen esta palabra stewardship, que son la persona como más adecuada. Entonces, hablamos como de empresas donde el control se mantiene como en una familia que no es solamente de sangre, automáticamente de sangre, lo que pasa con la herencia de las empresas familiares, sino que de valores, de propósito, de habilidades. Y por el otro lado, en estas empresas, en estos modelos, el lucro está al servicio del propósito. Hay una orientación al propósito. El lucro ya deja de ser el fin, el propósito de la empresa, pero es un medio necesario, porque si no estamos hablando de otras cosas. Oye, Ana, y bueno, sabemos de que más o menos el 70-80% de la economía en Chile lo mueven las pymes. Entonces, ¿cómo las pymes pueden empezar a trabajar hoy en día quizás en la propiedad corporativa de manera de tener ya un propósito más o menos definido en base a que obviamente esperan de que vayan creciendo durante el tiempo? Entonces, ¿cómo pueden empezar a trabajar en eso desde sus inicios? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente esos modelos que yo te contaba, históricamente se ven, y Purpose un poco lo ha identificado, de caso histórico. Por ejemplo, Bosch tiene una estructura de este tipo, Zeiss, Novo Nordisk, empresas de este tipo. Pero o se ve como en caso de sucesión, Patagonia, por ejemplo, la banca ética latinoamericana son otro ejemplo de empresa, pero ya más estructurada, ya no estamos hablando de pymes. Y las pymes, lo que yo siempre recomiendo es educarse, o sea, hacerse algunas preguntas fundamentales cuando iniciamos un negocio. ¿Cómo qué preguntas? A ver, para que nuestro oyente sepa. Claro. Bueno, primero que todo, hacer como la pregunta sobre el propósito. O sea, ¿para qué? El para qué de este negocio. Porque si imaginamos el negocio como un auto, claro, nuestro destino, o sea, el auto se va a un destino y nosotros tenemos que definir de alguna forma el para qué, hacia dónde vamos, la dirección de mi empresa. Y en el camino encontrar las bencineras, y esas son las utilidades que generamos, el financiamiento que recibimos, pero nuestro destino no puede ser la bencinera más cerca, porque si no nos vamos desviando, nos vamos a otro lado. Sí. Entonces, eso como es súper importante entender el para qué, primero que todo, y también ser como bien claro, por ejemplo, si empiezo un negocio con un socio, cuáles son las expectativas que tengo de este negocio, por ejemplo, a nivel también financiero. O sea, hay distintos modelos, no lo vemos. Hay startup, o sea, busco ser como una startup que crece exponencialmente, que la creo para venderla, o busco mantenerme independiente, busco que el control se mantenga cerca y
crecer de forma orgánica, ¿no? El modelo más cebra, tenemos los unicornios, tenemos la cebra, que son como otras formas de animal de empresa. O tengo una visión muy democrática, muy colaborativa, entonces quizá algo más cooperativista está hecho para mí. Son como conversaciones que necesitamos tener desde el inicio para estar... porque mucho del emprendimiento, de las pymes o de las startups fracasan porque no hay alineamiento entre los socios. Claro. Entonces, y la propiedad, hablar sobre la propiedad, ¿qué quiere hacer con esta empresa, con la propiedad de esta empresa? ¿La queremos entregar? ¿Queremos que entre un fondo extranjero y que después se vende? ¿O no me gusta eso? Va como contra mis principios. La propiedad es como un acelerador de verdad. O sea, ahora, estamos hablando de verdad cuando hablamos de propiedad. Ahora, si estas preguntas no están hechas desde un principio, de repente las empresas empiezan a escalar mucho, ya son gigantes, no sé, ¿cómo pueden ellos trabajar en esto o definirlo ya cuando tienen cierta... como que ya han trabajado, obviamente, y quieren al final definir la propiedad en la empresa? Ahí depende, en el sentido que depende cómo escalaste, cómo creciste y qué tanto control entregaste. Entonces, por eso yo siempre recomiendo a los emprendedores de startup, que ahora como la narrativa predominante es la del unicornio, claro. De entender la cláusula del term sheet, del acuerdo que tú vas firmando con los inversionistas. Porque en muchos casos yo soy abogada, pero tampoco los abogados te van explicando bien qué significa eso en 5 años más para mi empresa o para mí también. Entonces es muy importante entenderlo, entender la consecuencia y tomar decisiones, porque el camino Venture Capital, como dijimos, es muy distinto de otros caminos que son posibles. Nosotros desde Purpose trabajamos también en alternativas de financiamiento. Para empresas con estructura de propiedad alternativa, para empresas cebras, porque los unicornios, la verdad, no existen. Son un animal que no es real, claro. y son muy pocos. O sea, igual como 9 de 10 fracasan. Sí. Y vemos también como para empresas que buscan también, o sea, que nacen con un propósito social, medioambiental muy fuerte, hay una tensión. Hay una tensión con el modelo Venture Capital que busca crecer exponencialmente para vender, donde el foco está en maximizar el valor de las acciones y el impacto social y medioambiental que está acá. Entonces también hay alternativas de financiamiento que son más adecuadas. Entonces, preguntas, propósito, estar alineado entre socios y hacer la pregunta dura desde el inicio para estar seguro. Y financiamiento, qué tipo de financiamiento busco, cuánto necesito, porque ahora como solo para salir en la prensa nos gusta ver los billones y billones, pero la verdad, ¿qué tanto necesito para crecer de una forma que sea adecuada, claro, a mi negocio y qué tipo de relación quiero tener con mi inversionista? Claro. Oye, Ana, pero ¿cómo los emprendedores al final pueden ver esto? Porque de cierta forma igual es algo como intangible, se podría decir. Entonces una vez que reciben el contrato, ¿cómo pueden ver realmente cuál es el propósito al final de estos inversionistas en base obviamente a revisar este term sheet, de manera de decir, oye, en realidad no quiero hacer este trato porque en realidad no estoy como alineado con el propósito de lo que ustedes están buscando? Es una buena pregunta. Nosotros, nuestra postura desde Purpose y desde también todo el tema del financiamiento alternativo es que le hace sentido a mí como fundador, pero también al inversionista, y hay siempre más inversionistas en el mundo que se suman a esta filosofía, que el control sobre la empresa se mantenga cerca de la misma. ¿Por qué yo, inversionista, que estoy trabajando en un montón de otras cosas, que puedo aportar? Porque tampoco queremos demonizar a los inversionistas, son súper necesarios y en muchos casos no llevan solamente dinero, sino que también un montón de aprendizaje, claro, y de apoyo y de redes. Claro. Pero, ¿por qué yo, inversionista, necesito tener el control?
de esto? Hacerse esa pregunta. Entonces, si el inversionista es porque quiero venderte, porque esta es la forma en la cual yo voy a recibir mi retorno, entonces yo emprendedor sé que en algún momento mi empresa va a ser vendida y van a hacer con ella lo que quieran. Y puede ser ok para mí. Y si no, busco como otra alternativa en la cual el control se mantiene cerca de la empresa, en los fundadores o en otra persona conectada. Involucro, por supuesto, los inversionistas de esta forma. Entonces, de alguna forma tener esa pregunta, y no digo que hay una forma buena o mala de hacerlo, cada uno está libre de decidir, pero estar claro sobre eso. Ya, ahora, perfecto. si me pregunta a mí, Ana Bonan, yo creo que el modelo Venture Capital no es compatible con un propósito de largo plazo, con un impacto social y medioambiental de largo plazo. Yo llego de eso, he vivido el modelo Venture Capital por su, de nuevo, sistema operativo. ¿Ya? Claro. Entonces, como que Está muy enfocado al final en buscar el éxito, quizás claro, tener rentabilidad, o sea, y se pierden los objetivos en el tiempo. Los objetivos medioambientales y sociales. Claro, o sea, pero hay otras opiniones y lo va a decir Sí, de todas maneras. el tiempo Totalmente. que aplican también el venture capital a las inversiones de impacto. Claro, perfecto. Pero de todas formas, igual la opinión es distinta y yo creo que necesitamos un poco ampliar la narrativa. No hay solo unicornio, hay cebra, hay gacelas, hay un montón de animales del emprendimiento, y yo como emprendedor me haga una decisión consciente. ¿Qué tipo de empresa? Más allá como del modelo de negocio y todo eso, también Claro. qué tipo de empresas y qué tipo de propiedad a futuro, porque la propiedad también es cuando entra un inversionista, equity. Exacto, Entonces ahí la pregunta llega. Ana, ¿y qué rol juega la cultura organizacional en la organización versus esta búsqueda del propósito? Va está todo conectado, o sea, propiedad, gobernanza, cultura organizacional, relación con los trabajadores o otros stakeholders, tiene que de alguna forma ser bien alineado, porque si no, en algún momento se va a ver un quiebre. O sea, lo que te contaba un poco la experiencia de los fundadores de Purpose, que partieron desde la cultura organizacional y se dieron cuenta que si la propiedad no está alineada con eso, podemos hacer un trabajo bonito de 5 años, pero después se acaba. Claro. Y al revés, puedo tener una estructura de propiedad, nosotros empujamos el modelo propiedad responsable, steward ownership, muy bonito desde el punto de vista jurídico, hecho bien por los abogados, pero si toda la comunidad de la empresa no entiende qué significa eso, no nos sirve o nos va a generar problemas, y después vamos a ver un caso interesante donde hubo como una tensión. Claro. Ahí de un modelo que no se entendió, y entonces es muy importante, pero sin duda como todo el proceso del propósito, de la definición o redefinición del propósito, y también el proceso de la propiedad, más se comparte. O sea, nosotros siempre recomendamos de compartir el proceso con la comunidad, por lo menos la más cercana, por lo menos los trabajadores, para que entiendan por qué estamos haciendo, por qué estamos dando estos pasos y para qué estamos trabajando todos juntos. Entonces, ese sentido de pertenencia que se genera es mucho más fuerte si tenemos si estamos co-creando algo. Eso es lo que mencioné anteriormente, como ese sentido de socioconstructivismo que generan una co-creación de esta empresa, de este propósito en conjunto que tienen. Bueno, ¿cuál es el rol de los líderes en este cambio? Ya, es fundamental. En el sentido que el modelo que le conté antes, ¿no? O sea, sí, en todos los casos nace de la voluntad
de lo que ahora son los dueños. Perfecto. O de los fundadores. Perfecto. Que puede ser también un conjunto, o sea, como te decía, hay estructura autogestionada donde hay un proceso más como colectivo de eso, donde todos somos líderes de alguna forma, pero los cambios de la propiedad, por lo menos los cambios que proponemos nosotros desde Purpose, parten de la voluntad o de una necesidad de los dueños. Entonces, tenemos distintos ejemplos. El caso Patagonia. Hace 2 años, Yvon Chouinard, que es el fundador y bueno, muy conocido y reconocido, entregó su propiedad separando poder de dinero. Entonces los derechos económicos lo entregó a una organización sin fines de lucro dedicada a activismo, cambio climático, y por el otro lado los derechos de voto, el poder lo entregó a un trust, a un fideicomiso, que pero está al servicio de un propósito de largo plazo, que su propósito es cuidar la empresa, cuidar Patagonia. Él partió de una necesidad de sucesión. Ya tenía, creo, alrededor de los 80 años y no le hacía sentido la transmisión de la empresa por sangre, por herencia, porque eso como igual es parte de un sistema que va concentrando la riqueza, ¿no? Y no le hacía sentido la venta o la cotización en la bolsa de Patagonia, porque eso, decía, se va a generar una tensión con nuestro propósito y nuestro impacto social y medioambiental. Entonces, repensando la propiedad, se inspiró ahí. Es interesante ver la similitud, o sea, entre la estructura de Patagonia con la estructura de Bosch en Alemania, que uno nunca lo pensaría, pero tienen en común la misma lógica. Bosch también, fundador, filántropo además que industrial, empresario muy grande, pero tuvo como la misma intuición, cómo transmitir también mi legado, o sea, algo muy personal de trascender. En el caso de la empresa como Bosch, trae su nombre, entonces hay algo también de tu ego que está... Y no necesariamente mis hijos o mis nietos son la persona más adecuada para llevar adelante esta empresa. O tampoco quiero dejarle la carga de llevar adelante la empresa, porque eso te quita también tu libertad. Esto es un caso como de necesidad, de rol de los líderes y de sus necesidades en la sucesión. Otro caso, Banca Ética Latinoamericana, ahí los líderes, hay un fundador, pero hay todo como un equipo fundador. Al final fue como un proyecto más colaborativo entre varias personas y buscando impulsar una economía real. Entonces, una estructura, y buscaban también una estructura de propiedad coherente con una economía real y no con una economía especulativa. Claro. Entonces, ahí también dieron un paso hacia una estructura en la cual hay una fundación sin fines de lucro que cuida el propósito, que mantiene los derechos de voto, del banco. Y después tenemos el caso último de la startup, lo que comentábamos antes, es que están entre este modelo imperante, no sé si se dice imperante, venture capital, buscar otra forma que nos permitan mantenernos independientes, alineada con nuestra misión en el largo plazo. Yana, y estos cambios, una vez que ya como que se decide como modificar esta estructura tan como profundamente, toma mucho tiempo, porque de repente igual hay como la gente no le gusta el cambio. Entonces hay como un periodo más o menos como de prueba, se podría decir, de quizás 1 año, 2 años, no sé. La transición. Claro, la transición, de manera de decir, bueno, ahora ya estoy totalmente estructurado en base a este nuevo propósito que estoy buscando y ya tengo como toda una cultura organizacional súper estructurada ya para poder decir, bueno, ahora sí estamos súper bien alineados en todas las bases de la empresa. Yo creo que el cambio es constante, el desafío es constante. O sea, no es que, wow, tenemos la estructura, estamos listos, porque el mundo sobre todo va cambiando, las necesidades van cambiando. Pero por lo general depende también del tamaño de la empresa. Entonces, empresas grandes normalmente se demoran más tiempo, primero que todo, en encontrar la solución más adecuada. Porque nosotros, por ejemplo, proponemos este modelo con los 2 principios que le decía antes, ¿no? Pero después el cómo
hacer esto es muy distinto para cada empresa, o sea, dependiendo obviamente de la herramienta jurídica que están en el país determinado, pero también de encontrar un vestido adecuado para la cultura, el momento de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Patagonia se demoró más o menos como 2 años y probablemente él empezó antes a pensar todo esto. Y están como en un momento en el cual se están como adaptando a la nueva estructura, lo han compartido con el mundo, ¿no? Escribió una carta muy bonita al fundador que recomiendo leer porque de verdad es muy, muy lindo. Y son sus trabajadores, etcétera, etcétera. Ya hay como tiempo de transiciones igual. Como en su caso tampoco cambió mucho, porque el propósito lo tenían claro, como que fue como ya faltaba esta pieza y ahora estamos como redonditos y seguimos en eso. Hay empresas, bueno, sobre todo en Europa, este tema de la propiedad alternativa se está desarrollando también en lo que mencionábamos antes, en empresas desde el inicio. O sea, startups o pymes que empiezan desde el inicio con una estructura alternativa de este tipo porque hay también herramientas jurídicas que le permiten hacerlo de forma fácil. Voy a la notaría, firmo, en vez de ser una SPA, soy una SPA con propiedad responsable. Perfecto, entiendo. Distinto, ¿no? O sea, y ahí como que yo nazco con esta claridad y obviamente en la medida en la cual crezco igual voy a tener otro desafío en el momento en el cual entra un inversionista, en el momento en el cual el equipo se aumenta, entran socios, es un proceso. Si se conoce bien el propósito, finalmente la toma de decisiones es mucho más sencilla porque se mantiene, no se va a desviar del camino, digamos. Sí, mira, la verdad es que si lo pensamos, es mucho más sencillo tomar las decisiones mirando a los números. Entonces, si yo tengo la obligación o el mandato de maximizar el valor de las acciones y mirar los números, eso como que es un poco más sencillo. No digo que sea fácil, porque el trabajo de un gerente no es fácil, pero comparado con tengo un propósito de largo plazo. Por ejemplo, hagamos el caso Bosch, su propósito es mejorar la calidad de vida de la gente desarrollando soluciones innovativas y que le benefician a las personas. Este es el propósito de largo plazo. Ahí cómo voy, y en eso tengo que ser rentable también, obviamente. Entonces ahí se necesita como un balancear, teniendo pero siempre claro que eso es el foco. Y te hago un ejemplo bien concreto. Bosch fue como pionera en tecnologías verdes, cuando todavía todo el tema de la sostenibilidad no era para nada moda, ¿ya? Eso fue un costo para la empresa, pero una ventaja, claro. Entonces, Bosch no estaba en el mercado, entonces pero su valor de acciones, si hubiera sido una empresa cotizada en la bolsa, se hubiera ido para abajo. Y esto pasó con Danone también hace unos años. Pero esta decisión estaba en línea con su propósito de largo plazo y se reveló una ventaja competitiva después de algunos años, cuando esto es necesario, es lo que todos buscamos en las empresas. Oye, Ana, ¿y estos cambios cómo se hacen? O sea, porque de repente se ve, no sé, que hacen una charla, por ejemplo, para todos los colaboradores, una empresa que tiene 500 o 1000 y llegan quizás nuevos inversionistas y llegan con quizás nueva información, un propósito y de repente ¿quién se va? Empiezan a levantar la mano y se va a la mitad de la empresa. Entonces, ¿ahí existe una metodología como para implementar estos cambios estructurales? Sí, o sea, idealmente, de nuevo, como la cultura organizacional, el compartir el proceso, ¿no? Como que igual entregar una información y, bueno, la puerta está allá, decidan ustedes si quieren seguir o no,
claro, uno recibe la información de una decisión que ya fue tomada. Entonces, lo proceso participativo, y eso no significa tener para cada decisión una asamblea de miles de personas, porque Claro. va a quedar como Claro. una confusión. Pero hay forma para como incorporar, y sobre todo este proceso como el camino que vemos nosotros, el camino hacia una propiedad responsable que enfoque la empresa hacia un propósito de largo plazo, donde que además como cambia totalmente esa lógica, esa tensión entre la propiedad y los trabajadores, esa lucha, ¿no? Que, bueno, de temas políticos también, porque al final en esta empresa como pertenece a sí misma, o sea, ya no estamos trabajando para el bolsillo de los dueños, sino que estamos trabajando todos para un propósito de largo plazo. Entonces, involucrar a las personas en estos procesos es algo muy, muy positivo, muy motivante. Claro. Eso mismo decir. Y un caso Después, emblemático... igual esta empresa también tiene sus desafíos, o sea, ahora estoy hablando de todas las decisiones bonitas. Claro. Esta empresa, como toda la empresa, en algún momento pueden quebrar o pueden tener que tomar decisiones difíciles, y ahí yo no soy la experta en cultura organizacional, en cómo llevar adelante como estos procesos de transición Claro. más maturo. Y un caso emblemático el de OpenAI. Sí, podríamos- es la saga Claro. de OpenAI. Sí. Es muy interesante la saga de OpenAI, les cuento. Ah, bueno. Bueno, esta empresa que todos conocemos ahora por el ChatGPT, Sí. que es una herramienta de inteligencia artificial que empezamos a ocupar el año pasado. OpenAI nace inicialmente como laboratorio de inteligencia artificial y como organización sin fines de lucro. Impulsada por personajes de la Silicon Valley, o sea, Venture Capital duro y puro acá, como Sam Altman, como Elon Musk, también es uno de los fundadores. Y interesante reflexionar que estos personajes que nosotros conectamos un poco a esa ecuación poder-dinero, a la Silicon Valley, al capitalismo más ¿cómo decir? Más exasperado, más fuerte. Claro. Ellos mismos se hicieron la pregunta sobre la propiedad. O sea, hay cita de los fundadores que dicen, esta empresa, este tema, lo de la inteligencia artificial, va a tener consecuencia tan profunda en el futuro de la humanidad que no podemos sujetarlo a la misma lógica del capitalismo tradicional. Sam Altman dice, soy capitalista, pero creo que también frente a los desafíos que tenemos como sociedad podemos mejorar el capitalismo. No tenemos por qué quedarnos en este modelo cuando tenemos nuevos desafíos. Entonces, esta pregunta sobre la propiedad, ellos se la pusieron desde el inicio. Y llegaron inicialmente a una estructura sin fines de lucro. Después se dieron cuenta que no le daba porque necesitaban mucho dinero para desarrollar la tecnología y ser competitivos. Entonces, para lograr su propósito necesitaban financiamiento de billones. Claro. Y ahí constituyeron una empresa con fines de lucro que es controlada, entonces de propiedad de la sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, ONG que controla una empresa con fines de lucro. La empresa con fines de lucro recibió billones de inversiones de Microsoft. Interesante. Por ese convenio con Copilot. Claro, exactamente. Fueron como distintas rondas de inversión. Sí. Y interesante también notar cómo invirtió Microsoft. O sea, por un lado, Microsoft, por lo menos desde el punto de vista jurídico, no tiene derecho a voto. Ya, todo el control se mantiene en la organización, en la ONG y en su directorio. Perfecto. Y Microsoft invirtió con un límite a retorno
¿ya? De 100 veces, que es mucho, Es bastante. pero considerando las consecuencias que la inteligencia, el potencial que está en esa empresa, Claro. podríamos, no sé si decir, pero conversar, de todas formas se pusieron un cap. Y eso es algo interesante, porque eso es algo que normalmente en el modelo Venture Capital no se hace. Y algo que nosotros, como desde cuando repensamos la propiedad, la pregunta ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es adecuado? ¿Cuánto es fair en inglés? Es otra pregunta que es interesante hacerse como fundadores y como inversionistas, porque al final estamos acostumbrados a extraer valor de una empresa y a no entregar valor de vuelta a otros stakeholders, al planeta, primero que todo, que muy generosamente se está vendiendo a nosotros, o sea, se está vendiendo, lo estamos comprando. Entonces esa pregunta, ¿cuánto es suficiente? Otra de las preguntas que les sugiero hacerse. Y bien, entonces tenemos este modelo, esta estructura de propiedad y de financiamiento, y ahí el año pasado, septiembre me parece, bueno, por ahí, el directorio de la organización sin fines de lucro decide de despedir a 2 fundadores, Sam Altman y Gregor, el otro, un otro de los fundadores. Lo despide así del día a la noche, o sea, sin preaviso, sin nada. Hay una rebelión de todos los trabajadores, claro, los de diferentes OpenAI que colaboradores, dicen, bueno, si ellos se van, nosotros también nos vamos y nos vamos todos a la Microsoft. Y después la vuelta de nuevo del directorio que dice, no, ok, vuelven los fundadores y ahí como que nosotros, pausa, desde Purpose, lo que hacemos también es mirar, estudiar, profundizamos como casos de propiedad alternativa, a pesar que no sean empresas a las cuales nosotros damos consultoría, pero lo vamos analizando, estudiando. De hecho, tenemos un blog muy largo, pero muy, muy específico sobre la estructura de OpenAI. Porque OpenAI, con esa estructura, podemos decir que es una estructura de propiedad responsable, que es el modelo que nosotros empujamos. Separaron el poder del dinero y anclaron como la custodia del propósito en una organización sin fines de lucro, ¿ya? Pero claramente el potencial que nosotros vemos en la propiedad responsable positivo para la empresa, positivo para la sociedad, para los trabajadores, claramente no se manifestó en OpenAI. Y eso es un tema de gobernanza. Había algunos problemas de gobernanza a nivel de directorio. De los 9 cupos quedaban como 3 vacíos. Entonces el directorio que tomó esta decisión no estaba full, no estaba completo. Y otro tema de gobernanza mal diseñada, porque igual que los 2 fundadores puedan ser expulsos, es algo así, de esta forma, con una mayoría normal y no con mayoría un poco más calificada, es algo que quizá pudiera haber sido diseñado mejor. Y por el otro lado, de cultura organizacional, porque OpenAI se quedó y sigue quedándose ahora. Elon Musk también le alegó, porque OpenAI se está, alejando de su propósito originario de desarrollar tecnología de inteligencia artificial al servicio de la humanidad, pero esta empresa siempre vivió una tensión y una desconexión entre el lado sin fines de lucro y el lado con fines de lucro. Y lo que buscamos a través de estos modelos de propiedad alternativa es evolucionar. En inglés decimos for profit, no profit, lo que buscamos es profit for purpose. Entonces, que el lucro sea al servicio del propósito. Y esto tiene que ser reflejado en una gobernanza alineada a esto y también en una cultura organizacional, en las relaciones con los trabajadores, es una cuestión de identidad. ¿Qué somos nosotros? Oye, Ana, ¿y esto cómo afecta al cliente final?
Porque al final, ¿cómo lo percibe? O sea, ¿dejan de consumir el producto? ¿Les afecta o no les afecta? O sea, es que lamentablemente yo siento que somos, y me pongo yo también, consumidores muy poco conscientes. Es Como un verdad, poco por totalmente. comodidad, Sí. como que no nos damos cuenta de que nosotros, y nos quejamos sobre Claro. los daños al medio ambiente, sobre la Pero finalmente se desigualdad, consume. pero somos parte de eso. Es verdad. Entonces, Exacto. también a mí lo que pasó en OpenAI me asusta, porque digo, Claro. ahora se está viendo como que se movió más la empresa hacia el lado Silicon Valley, llamámoslo, más que el lado no profit, porque siguen viviendo esta tensión y no la resuelven. Y eso a mí me asusta, porque de verdad la inteligencia artificial puede tener consecuencias Negativa. aterradoras para todos nosotros. Y quiero que el poder esté diseñado por lo menos de forma un poco más responsable, no movido solamente por incentivo financiero. Sí. Por el otro lado, sigo ocupando ChatGPT. O sea, Claro. y eso es algo que yo creo tenemos que trabajar todos a nivel de conciencia en lo que consumimos, que compramos y darnos cuenta. ¿Y esto cómo se ve de aquí en el tiempo, a 20, 30 años más? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Primero el ChatGPT y las corporaciones en general en el mundo. Eso es el entretenido, ¿no? Porque Claro. nosotros, como te decía al inicio, desde Purpose trabajamos junto con todo un ecosistema de organizaciones bacanes que hacen un tremendo trabajo en repensar la economía, en medir el impacto, claro, desde distintas aristas, ¿no? Nosotros entramos desde la propiedad, pero se puede entrar a esto desde el modelo de negocio y todo eso es complementario. Y la verdad es que no sabemos cómo se van a ver las empresas en 20 años más, con todos los cambios. Yo creo que van a tener probablemente algunos elementos, ¿no? De todo lo que estamos conversando ahora, pero yo espero que el futuro de los negocios vaya en esa dirección, evolucionando y no quedando atrapado entre lo que en muchos casos se escucha acá en Chile, una polarización entre propiedad privada, propiedad pública, capitalismo, comunismo, socialismo, que ya están atrás. O sea, ya también el capitalismo tiene que evolucionar y tiene que tener más en consideración también el bien común para que podamos seguir. Y eso es urgente, además. O sea, hay que tenerlo en sentido de urgencia en todo esto. Entonces, esa es mi... Cuando tengo los momentos optimistas en mi vida, digo, sí, esto es el futuro de los negocios, casos como Patagonia, como Banca Eso Ética puede Latinoamericana van a ser emergente. los faros. Buenísimo. Y también tengo mi momento más negativo, los cuales digo, ¿cómo lo vamos a lograr Claro. en tan poco tiempo? ¿Qué mensaje se le podría dar ahí entonces a las corporaciones y también a los emprendedores como para que empiecen a tomar conciencia obviamente de todo lo que puede venir a futuro, como para hacer cambios profundos en sus corporaciones hoy en día? De abrirse a preguntas difíciles, atreverse a experimentar estructuras, formas, modelos que quizá no le han enseñado en la escuela de negocio, pero sí que le hacen sentido. Y porque necesitamos urgentemente innovaciones en el modelo económico y en la manera de hacer empresa para lograr efectivamente un triple impacto económico, social y medioambiental. Eso yo creo mi Genial. mensaje. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ana. Bueno, se aprendió mucho hoy Se día. aprendió bastante. Sí. Y agradecerlo para estar con nosotros en el desafío. O Claro, sea, exacto. en la otra entrevista dijiste tú eres emprendedoras. Yo igual soy parte de una organización que ya nació. O sea, Claro. Los desafíos que tienen todos los días los emprendedores con los cuales nosotros trabajamos, o los empresarios o los gerentes, es enorme. Entonces, igual me gusta respetar eso y
pero sí, motivarlo a que Eso, muy bien. a mirar para adelante. Bueno, Buenísimo. Ya. Vamos a dejar todas las redes ahí de Ana para que la sigan en LinkedIn, sepan un poco de lo que están haciendo y los futuros proyectos, por supuesto. Ya. Así que muchas gracias, un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. nos vemos en otro episodio de Proyecto Impacto.